Bien, vamos en el número 5 de la serie en cuanto a la mente, a los pensamientos y al espíritu. Y el título de esta semana es "A fin de llegar a ser victoriosos en Cristo Jesús". A fin de llegar a ser victoriosos en Cristo Jesús. Y el versículo que escogí es Romanos 4:18, donde dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Ese es el punto importante que quiero recalcar en esta semana, para llegar a ser. Y en esta instrucción va a haber un poquito de corrección de enfoque. Durante los últimos, no sé cuántos años, muchos años, las diferentes doctrinas, hermanos, acerca de la gracia, de la fe, de la ley, de la renovación de la mente, se habían estado ministrando individualmente para poder entender cada concepto. Y eso es importante entenderlo, porque obviamente Dios comenzó a revelar todo esto desde 1516, cuando la Biblia fue nuevamente impresa, o por primera vez impresa, ¿verdad? Y comenzó a salir a la luz la palabra de Dios, y llegó a los oídos de ¿cómo se llama? El que clavó en la puerta. No, ese es el que imprimió. Ahí se me escapa. Martín Lutero. Gracias. Y llegó a los oídos de él parte de una revelación de la Escritura, que en 3 lugares se nos da a conocer. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y de ahí comenzó a partir el Evangelio, hermanos, la revelación, y obviamente comenzaron a correr en diferentes direcciones, y hubo muchas líneas de doctrina hasta llegar al siglo XIX y XX, donde se comenzaron a concentrar esas revelaciones que hubo de Dios en una sola dirección, en una sola línea, y hubo grandes reformadores de la fe. Pero se perdió por medio de la infiltración de Satanás en las diferentes denominaciones. Y nunca fue la intención de Dios que eso sucediera. Hubo personas, a lo mejor ustedes los conocen, a lo mejor no, como Smith Wigglesworth. Hubo otro que tenía el ministerio de la guerra espiritual, Lester, se llama Lester Summerall. Lester Summerall. Grandes hombres de la fe, hermanos, grandes hombres de la fe, en donde mucha revelación comenzó a venir al cuerpo de Cristo, y en la medida que fueron transcurriendo los años se fue multiplicando más y más, hasta llegar a Kennedy Hagin, que fue para mí uno de los, después de Jesús, uno de los hombres más grandes de la fe que ha habitado en esta tierra, definitivamente. Las revelaciones que él dejó al cuerpo de Cristo en Cristo Jesús han sido revelaciones que aún el día de hoy están formando parte de la integración de todas esas doctrinas individuales que tienen que ver con el Evangelio de la fe. Y hemos seguido a varios, yo les llamo, ustedes saben que yo les llamo generales de la fe. Yo busco la verdad, hermanos. Yo no ando buscando a la persona, ni ando buscando adherirme a un ministerio porque si oye que es bueno. No, donde escucho la verdad, ahí voy. Y
a veces la escucho de personas que no tienen ese, no conocimiento, pero esa exposición mundial, como lo tienen ellos. Pero donde quiera que está la verdad, ahí debe estar la atención de ustedes. Ustedes deben de buscar la verdad por encima de cualquier denominación, por encima de cualquier opinión. Ustedes busquen la verdad, y esa verdad, una vez que la tengan, no la suelten como los perritos que agarran el hueso, ¿verdad? Que les das un huesito y no se los puedes quitar. Así debemos de ser nosotros con la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y eso tenemos nosotros que entenderlo. Pero cuando vinieron estas doctrinas que se han venido integrando de grandes hombres de la fe, hermanos, como Andrew Wommack, es un gran hombre de la fe, Bill Winston, gran hombre de la fe, Creflo Dollar, un gran hombre de la fe, el hermano Copeland, Kid Moore, un gran hombre de la fe, definitivamente. Y yo sé que el internet se ha encargado de tratar de avergonzarlos y dejarlos, exponerlos en lugares que la gente no entiende, ¿verdad? Pero a mí no me importa ellos lo que hagan o no hagan. A mí lo que me interesa es lo que hablan. Y lo que habla tiene que estar en acuerdo con la palabra de Dios. Y obviamente una vez que nosotros entendemos esta palabra de Dios y la ponemos por obra, tiene que haber un resultado, porque la palabra no puede dejar de ser y de hacer las cosas que dice que puede hacer. Esa es parte de la declaración que hacemos aquí. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Con confianza confieso que mi mente está alerta. Estoy a punto de recibir la indestructible, incorruptible, para siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Independientemente que estos nombres resalten, son nombres que han utilizado la palabra de Dios para caminar en sus vidas, en su ministerio. Jerry Isabel, Jesse Duplantis. O sea, han sido así, con las dos manos los podemos nombrar. Celosos de la palabra de Dios y caminando en ella independientemente de las circunstancias que los rodean. Y parte de la revelación que vino hace tiempecito ya, se las recomiendo, es una serie que está ahí, la pueden ver en YouTube, está en español, está en inglés, se llama Espíritu, Alma y Cuerpo, del hermano Andrew Wommack, que está ahí en Colorado. Ustedes lo pueden ver en sus predicaciones, un gran hombre de Dios, que no distinguen si está alegre o si está triste, siempre está igual. De hecho le hacen burla, ¿verdad? Porque acerca de que él no se mueve ante las circunstancias, aunque sean de mucha risa. Y dice, es que me estoy riendo, pero está serio, serio, serio. No muestra exteriormente nada de eso. Pero en esa serie hay mucha revelación acerca de lo que les estoy ahorita diciendo. Y parte de ella necesitamos ahora entender que tenemos, ni aún ellos, hermanos, tienen toda la verdad. La verdad es Jesucristo. Y aún ellos, cuando se enfrentan a la verdad, tienen que modificar y cambiar ciertos aspectos de su doctrina para caminar en acuerdo con ese solo espíritu, una verdad, un solo camino que Dios nos dice en su palabra que hay. Y todos vamos a pensar igual cuando lleguemos al cielo. Vamos a conocer esa verdad. Ahorita estamos en la tarea de estar tomando con el Espíritu Santo, de estar tomando consejo, conocimiento, y de estar corroborando en nuestro interior para que ese testimonio del Espíritu nos dirija a tomar la verdad y caminar en ella. Pero no es para oírla nada más y a ver qué sucede. Ya tengo el conocimiento. No, el conocimiento de nada te sirve si no la aplicas. Y todos tenemos que aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas cosas que nos faltan. Sabiduría es juzgarse a uno mismo, como dice Pablo. Júzgate a ti mismo para que no tengas que ser juzgado. Si no te juzgas, dice Pablo, hay muchos hermanos que ya duermen. ¿Por qué?
porque la palabra discierne todas las cosas y el enemigo agarra cualquier oportunidad para venir y atacarte. Y el enemigo nunca te va a dejar. No porque caminas en la verdad quiere decir que el enemigo te va a dejar en paz. Eso no es cierto, hermanos. No es cierto. Siempre va a estar tratando de ver puertas que abrimos para poder entrar y causar cualquier tipo de situaciones adversas. Las buenas noticias es que Jesús nos hizo vencedores en todo, por medio de la fe. Pero no por conocer eso quiere decir que nos va a dejar en paz. No, al contrario, te va a atacar un poquito más. Pero tienes la victoria. Yo prefiero pelear a estar sentado esperando, Dios, bendíceme cuando tú quieras. Eso no es Biblia, hermanos. That is not Bible. Lo siento si piso algunos, ¿cómo se dice? Deditos de los pies. I'm sorry. Callos. Pero esa no es Biblia. Si tú estás esperando a que Dios haga algo en tu vida, te vas a quedar esperando hasta el día que te vayas con Él. Porque Dios requiere de tu participación. Ya lo hemos visto, hemos hablado mucho acerca de eso. Él requiere de tu participación. Lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice Juan, para que pudiésemos ser participantes, llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. O sea, Dios tiene algo que decir, tú tienes algo que hacer, conforme a lo que se te dijo que hicieras y creyeras. Bueno, en esta área del espíritu vamos a hacer una pequeña modificación en el enfoque que estábamos dándole, y es en el aspecto de que en el espíritu, hermanos, todo lo tenemos. Efesios 1:3. Las gracias sean dadas a Dios, al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual es tuya, toda bendición espiritual fue puesta en tu espíritu cuando naciste de nuevo, no te falta nada, no te va a faltar nada por la eternidad, todo fue preparado para que tú caminaras en una victoria perfecta, porque en tu espíritu, cuando nació de nuevo, ahora fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eres igualito a Él en el espíritu. 1 Juan 4:18. Porque como Él es, somos nosotros cuando lleguemos al cielo. No, en este mundo. Y o entiendes que esa es Biblia y te alineas con ella, o te haces al lado de la religión y se blasfemia. Haz lo que quieras. Yo nada más les presento la verdad en el amor de Dios, porque es necesario para caminar en esa victoria poder identificarnos, recibir la identidad de Dios en nosotros, saber que Dios nos ve así y espera que caminemos como Él nos ve. Cuando éramos hijos del diablo, caminábamos como hijos del diablo y hasta hacíamos alarde de ello. Y ahora que somos hijos de Dios, no vayan a ver y vayan a pensar que quiero ser como Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que te hagas a la imagen y semejanza de Dios, del Hijo ejemplo que es Jesucristo. Wow. Y en esa arena del espíritu, en ese ámbito del espíritu, no nos falta nada. Todas las promesas de Dios son en el sí y en Jesús, amén. Toda la victoria de Jesucristo, ya lo hemos hablado, predicado aquí, hermanos. Vamos a hacer un pequeño ajuste, nada más en el aspecto de que ahora vamos a darnos por enterados que lo que está dentro de nosotros está en el ámbito espiritual. Está en el ámbito espiritual. Pero tenemos que llegar a ser en el ámbito físico. Las promesas que están en el ámbito espiritual están cumplidas para nosotros, pero para nosotros poder experimentar esas victorias que están en la Biblia, tenemos que llegar a ser. ¿Lo ven? Tenemos que llegar a ser
Es decir, sacar lo que está en nosotros para que se pueda manifestar en el ámbito físico. Porque el que esté en tu interior no significa que tú ya estés caminando en esa victoria. Lo que nació de nuevo fue el espíritu, no el cuerpo. El cuerpo finalmente va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 en adelante. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero hasta que eso suceda, vamos a tener que estar peleando contra el enemigo que hay en este mundo, contra el Dios de este siglo. Para nosotros las buenas noticias es que cuando nos paramos en la palabra de Dios, ya no tiene nada que hacer en contra nuestra. No puede tocarnos, a menos de que no hagamos nada. Ahí sí. Tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera, porque no se va a detener nada más porque eres hijo de Dios o hija de Dios. Bien. En Romanos 12:2, está larguito, hermanos, va a ser como 1 hora 15 minutos. Acomoden bien lo que necesiten acomodar bien, porque ahí vamos. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya lo hemos hablado mucho. Y cuando usamos esa palabra, transformados, el griego describe la palabra metamorfo o metamorfosis. Todos ustedes saben lo que es metamorfosis. Es el ser convertidos o cambiados en algo que no somos. Y una vez que nos cambiamos en eso o transformamos a eso, ya nunca volvemos a la naturaleza anterior. El ejemplo que he dado es una oruga que sufre una metamorfosis y pasa de oruga a mariposa. Nunca más vuelve a ser oruga. O un pepino que metes en agua, lo metes en agua y lo sacas y sale pepino mojado. Pero cuando lo metes en vinagre, ahí lo dejas un tiempecito, se convierte a un picle. Y nunca más ese picle o ese pepino, ex pepino, está bueno eso. Me gustó, por eso me reí. Ese ex pepino va a volver a ser lo que era antes. Ahora ya es un picle, con otro sabor, con otra textura, con otro todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la palabra nos describe y está descrita en 3 lugares diferentes. Uno es en el Monte de la Transfiguración, otro es aquí en Romanos capítulo 12 y otro es en... ahorita me acuerdo, lo tenía y se me fue. Son 3 lugares en donde esa palabra, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En donde de gloria en gloria vamos a ser transformados en la imagen de Él. Es una metamorfosis también. Pero esa metamorfosis toma un tiempo, hermanos. Y lo describe, lo tenemos en Romanos 4:18. Está descrito. Está descrito en el versículo 18, 4:18, el que tenemos aquí en la carátula, que dice Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. O sea, no es como que se le dio la revelación y ya se transformó. En el espíritu lo recibió y le fue contado por justicia, pero en lo físico tuvo que caminar muchos años para ver la manifestación de la promesa. ¿Ven? ¿Lo ven? Tuvo que llegar a ser, es decir, tuvo que haber un cambio en su interior para quedar completamente convencido, persuadido de que Dios es. Y que ninguna otra palabra que se le haya dicho o insinuado vale la pena considerarla. Y hubo un tiempo en lo que la consideró. Cuando vino Agar y flaqueó en la carne y con permiso de la esposa, ya habían pasado
de los 75 a los 86 y flaqueó en la carne. Bueno, vino el hijo de la esclava, ¿verdad? Tuvo a Ismael, pero no era la perfecta voluntad de Dios que fuera así. O sea, Abraham también tuvo que llegar a ser. No fue en lo físico lo que recibió en el espíritu cuando salió de la tienda y vio las estrellas y dijo: Dios, así como las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero ¿cómo? O sea, no puedo tener hijos porque mi esposa es estéril. Ahí todavía había esperanza porque tenía 75, pero cuando llegó a los 100, en ese momento no podía él estar plantado y estar persuadido totalmente de que Dios era lo que había dicho, eso iba a suceder. Tuvo que caminar ciertos años, flaquear y tropezar. No estoy diciendo que es necesario que nosotros tropecemos, hermanos. No estoy diciendo eso, porque la palabra de Dios es suficiente para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, enseñarnos sin tener que pasar por las circunstancias. Pero estamos tan mentalmente fijos en las circunstancias que tropezamos muchas veces. Pero no tenemos que hacer eso si hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos creó, no nos creó para ser es que muchas personas se ofenden. Yo sé que ustedes no, pero muchas personas que oyen esto se ofenden, ¿verdad? Pero Dios no nos creó para estar en pobreza, ni nos creó para estar en enfermedad, ni para estar en confusión o en pánico o en el temor. O sea, Dios no nos creó para eso. Jesús no vino en el poder del Espíritu, bajó del monte de la tentación y llegó a la sinagoga de Nazaret. No vino en el poder del Espíritu y llegó ahí a la sinagoga y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, las nuevas a los pobres no es vas a seguir igual de fregado. Esas no son buenas nuevas. Las buenas nuevas a un enfermo no es así te vas a quedar. Las buenas nuevas son recibir la transformación de llegar a ser lo que Dios dice que somos, ¿verdad? Esas son buenas nuevas. Esas buenas nuevas a mí me interesan. Son las buenas nuevas a las cuales yo puedo poner mis oídos atentos a eso, ¿verdad? Para llegar a ser. Y en el versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y la King James lo explica un poquito más. Porque ¿qué es esta esperanza contra esperanza? Bueno, la King James dice who against hope. Who against hope. O sea, que la esperanza de él en su cuerpo tener hijos era algo que le gritaba continuamente a Abraham y le decía: ¿cómo vas a tener hijos? Pues ya eres de casi 100 años. Y tu esposa ha estado estéril toda su vida y ahorita está igual, más ya está entrada en días. O sea, la esperanza que él oyó aquí, de la cual habla la King James, who against hope. ¿Por qué against hope? Porque esa esperanza era contraria a todo lo que Dios le había dicho. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo o como la arena del mar, ¿verdad? Así será tu descendencia. Pues no sé cómo. Nada trabaja, ni yo ni ella. Pero trabajó la esperanza de Dios, ¿verdad? Who against hope, believe in hope. Es decir, Dios le dijo a él que saliera de esa tienda y viera las estrellas,
porque así como veía todas las estrellas, así sería su descendencia. Y ahorita lo estamos viendo. Ahorita estamos viendo la descendencia de Abraham, el padre de la fe, no el autor de la fe, no lo confundan, ni el consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe y el consumador. Él es el padre de la fe, alguien a quien seguir, porque dio resultado la fe que él aplicó delante de Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ya tuvo el hijo. Pues si yo leo la Biblia, veo que fue a los 75 y luego 25 años más, todavía estaba sin hijo. Entonces no es nada más de tener la promesa en tu interior, es de saber el proceso para llegar a manifestar lo que ya está en tu interior externamente. Y más cuando es una edad en la que ya no se puede, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál otra esperanza entonces? La esperanza de Dios. La esperanza que dice, yo te voy a dar un hijo de tu esposa. Yo, Dios, digo que te voy a dar un hijo de tu esposa, y tu descendencia será como las estrellas que ves en el firmamento. Esa es la esperanza de Dios. Esa es la palabra de Dios. Contra la esperanza del mundo, de su cuerpo, que le decía, no se puede. Ya no hay esperanza contra ti. Pero dice que él creyó contra esa esperanza con la esperanza de Dios para llegar a ser. Entonces nuestras confesiones, nuestro caminar no es para obtener de Dios algo en cuanto a que tenemos que hacer algo para poder recibir esas promesas. No es para eso, hermanos. Porque eso ya fue dado en la cruz. No hay nada que Dios te vaya a negar o a decir no cuando Jesús ya pagó por ello. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Su palabra. En su palabra está todo. ¿Quieres preguntarle a Dios algo? Ve a la Biblia. Y si está en la Biblia, esa es la voluntad de Dios, puedes creer por eso. ¿Es la voluntad de Dios que sea sana? Sí, bueno, puedes creer por eso. Contra lo que tu cuerpo te está diciendo. Para llegar a ser, fue lo que tuvo que experimentar Abraham en 25 años, hermanos. Abraham, en otras palabras, cuando salía le decían, Abraham, padre enaltecido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, padre enaltecido. Buenos días. Le estaban diciendo lo que no quería oír. Y después de esos 25 años, y que hubo silencio de los 86 hasta los 100, vino Dios nuevamente, se le presentó a Abraham y le dijo, te voy a cambiar tu nombre. Ahora voy a poner Ja en medio de tu nombre, y tu nombre va a ser Abraham, padre de muchedumbres. De manera que ahora cuando Abraham iba con sus criados, salía en la mañana, le decían, buenos días, padre de multitudes. Muy diferente a padre enaltecido. Y desde el momento en que Dios le cambió el nombre a Abraham, 3 meses estuvo confesando, Sara quedó embarazada y 9 meses después vino el hijo de la promesa. Entonces no necesitas 25 años para poder obtener de parte de Dios. Es aplicar lo que Dios dice de ti y que tú lo creas y no te muevas ante ello. Ya estamos entrando ahora sí en terreno de victoria, de cómo caminar en esa victoria. En eso estamos ahorita entrando. No se distraigan pensando en qué tacos van a comer. Están de frente así, pero su mente está en... Ok, entonces sí saben de lo que estoy hablando. Para llegar a ser padre de muchedumbre, de muchas gentes, 18, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contraria contra esperanza de Dios. La esperanza de Dios había dicho, así será tu descendencia.
En eso se ancló Abraham y caminó esos 25 años hasta llegar a la manifestación, a convertirse a, como dice en ese 18, para llegar a ser, para llegar a ser. Entonces, no trabajamos para obtener de Dios, creemos para llegar a ser. Ahí está una solución muy grande, hermanos, en la cual yo, incluso en esto que les estoy diciendo, hice alrededor de 4 correcciones, porque es muy fácil caer en pensamientos que tienen un origen de razonamiento y no de palabra de Dios. Yo no quiero nada aquí de razonamiento. En tu mente no hay solución para Dios. Por eso cuando te presentas delante de Dios, no vas a obtener preguntas de Dios, vas a obtener respuestas de Él. Él te va a dar la respuesta, no te va a preguntar, ¿cómo ves? Por aquí. No, te va a dar la respuesta. Tú tienes que caminar en ella. Y conforme a lo que se te dijo, es que tienes que llegar a ser. ¿Lo ven? Cada promesa de Dios tenemos que tomarla, caminar en ella para llegar a ser. Es decir, una transfiguración, una metamorfosis. Y eso significa disciplina. Significa que todos los días estos que estoy viviendo son días de disciplina, porque yo tengo que detectar en mi mente, en mis pensamientos, qué pensamientos estoy permitiendo. Lo que yo le estoy dando vuelta y donde pongo mi atención, ahí tengo mi fe y hacia ese rumbo voy. Pero siempre tengo la opción de ir a lo que Dios dijo y cambiar ese pensamiento y decir, no, ese pensamiento no es de Dios. Esto es lo que Dios dijo. Now we're in business. Porque en el momento que yo tomo esa decisión, voy en línea recta hacia la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús ya me la dio, me la concedió. Pero si yo no camino en ella, ¿cómo puedo decir que le creo a Dios? Sí te creo, Dios, pero acá arriba en la mente, 1000 pensamientos que me están diciendo lo contrario. Y les estoy dando caso. ¿Estoy plenamente persuadido de Dios? No, estoy parcialmente persuadido. Y parcialmente persuadido no me va a dar la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham dice que él estuvo plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente convencido. Y nosotros no somos así. Hasta el día de hoy hemos estado hablando lo que dice la palabra, pero en nuestro diario vivir y en nuestra mente tenemos una bola de pensamientos que van en dirección contraria. Y tenemos que corregir eso. Por eso dije que tenía que hacer ese clic. He obtenido lugares como esos, pero en muchos todavía no, hermanos. Y me tengo yo que juzgar, que discernir los pensamientos, que estar disciplinado para hacerlo. Ay, es mucho trabajo eso. ¿Cómo no es trabajo andar caminando con el diablo? Sí, eso de que dicen que pues o soy niña, yo escojo, o soy niño, yo escojo. No, ahorita están los ataques, hermanos, por todos lados. Y hemos estado caminando en esas mentiras por mucho tiempo. En ellas no digo, ay no, es mucho compromiso, mucho trabajo. Pero nomás le ponemos a Dios, que Dios dice esto y comenzamos a levantar peros al respecto. No, que no sea así. Jesús se tuvo que convertir, que hallarse a sí mismo en la palabra. Jesús lo tuvo que hacer. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, en otras palabras, no caminó como Dios aquí en la tierra siendo Dios, sino que caminó como hombre para que como hombre pudiese Él, a través de la fe y de la unción de Dios, caminar como cualquiera de nosotros y obtener la victoria para que nosotros tengamos esperanza de obtener lo que Él obtuvo, porque lo obtuvo como hombre. Como Dios no tiene chiste. Con un chasquido hubiera hecho todo. Pero aquí en la tierra hay autoridad a través del cuerpo.
El cuerpo que tienen cada uno de ustedes. Tienen autoridad. Mientras están en el cuerpo, tienen autoridad. Las personas que mueren y no tomaron la autoridad de nacer de nuevo, ya no pueden tomar autoridad fuera de él. Entonces Jesús se halló a sí mismo, lo hallaron sentado en el templo, su madre lo halló sentado en el templo. Después en Isaías se halló a sí mismo. Estoy seguro que él le preguntó a Dios y Dios le dijo, ese eres tú. En Isaías 53, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No siempre lo supo, porque nació como niño. Y como niño no pensaba como Dios cuando tenía una hora de nacido. Tuvo que crecer en conocimiento y en estatura delante de Dios y de los hombres. Todo esto que les estoy diciendo es Biblia, hermanos. No pueden ustedes decirme, no, es que eso no está en la Biblia. Búsquenlo o pregunten y se les digo dónde está. Bien. Entonces, el proceso es bien importante y está descrito ahí en Romanos 4:17. Este proceso lo hemos hablado anteriormente, pero ahora quiero verlo desde este otro punto de vista, de llamar las cosas que no son como si fuesen. No dice llamar las cosas que son como están. Yo no puedo decir, es que la palabra dice que soy sano y mi cuerpo está mostrando síntomas. Es una de las áreas que tuve que corregir. Y mi cuerpo está mostrando síntomas acerca de algo y decir, no lo tengo. No, no lo tengo. No, yo no sé de qué me estás hablando. ¿Cuáles síntomas? No, yo no los tengo. Y están por todo mi cuerpo. Esa no es fe. La fe no dice que llame las cosas que son como si no estuviesen. No es una negación de esas cosas. La fe dice que llame las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuáles son las cosas que no son? La sanidad de Dios que está ahí, por ejemplo. Mi cuerpo está pasando por esta situación, sí, lo entiendo. Tengo estos síntomas y estos síntomas que quieren entrar, pero no tienen la autoridad para permanecer en mi cuerpo. La palabra dice que a pesar de que yo estoy experimentando eso, Jesús llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores y por sus llagas yo fui totalmente sanado. Así que gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús este cuerpo es sano. No me importa lo que estoy viendo, no considero lo que estoy viendo, no lo voy a considerar. Abraham no consideró el ser de casi 100 años, no consideró. Bueno, yo no voy a considerar mi cuerpo tampoco, el que está padeciendo esto o estos síntomas. Sí, ahí están, pero la palabra dice que no tienen autoridad, porque Jesús llevó mis enfermedades. Él pagó el precio de esto. Por lo tanto, Señor, te doy las gracias, porque mi cuerpo es sano en el nombre de Jesucristo. Esa es fe, hermanos. Esa es fe. Delante de las circunstancias, tú hablarles y decirles la esperanza de Dios. Y si Dios lo dijo, I'm sorry. Pero lo demás no tiene autoridad para seguir. Pero es que yo no lo vi, lo estuve hablando y no lo vi. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a ser. ¿Lo ven? Es diferente a creer que lo hablo y lo voy a recibir. Lo estoy hablando porque voy a llegar a ser en lo físico. En lo espiritual ya lo soy, pero en lo físico está faltando que se manifieste, se muestre ese poder que está, dice la palabra, que hay en mí. Abraham lo hizo. Y lo dice en el 18, para llegar a ser padre de muchedumbres. Y no se debilitó, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Están estos síntomas? Pues sí. ¿Me está diciendo el doctor que hay estos síntomas? Pues sí. Pero no estoy considerando eso como una obstrucción por encima de lo que Dios dice que soy. Agarren eso, hermanos. Agarren esos. Hay un testimonio, escuché esta semana, me gustó mucho, porque es una hermana que tenía un tumor ya también muy desarrollado en uno de sus pechos. Y
cuando estaba en la sala de operaciones, le pusieron pues la cámara donde se está viendo, ¿verdad? El tumor ahí, lo están viendo visualmente, y se veía, obviamente, se estaba viendo el tumor ahí. Y cuando eso sucedió, ella le dice, el doctor se lo muestra, ¿verdad? Ahí donde estaba, ella lo vio y le dice a Dios: hubiera preferido no ver con mis ojos esto. Y dice que se acostó porque iban a operar sobre ella. Y dice, en ese instante que yo dije eso, si quieres agarrarla, mija, puedes pasar, al cabo no pasa nada en la cámara. En ese momento, hermanos, dice que mientras ella estaba ahí en la cama acostada, dice que en la pantalla se apareció una luz grande sobre el tumor. Dice, y en ese momento Dios me dijo: lo que estás viendo está por encima de mi sanidad, de lo que yo dije, de mi palabra. Dijo, no, Señor, tu palabra está por encima de eso. Dice, y en el momento que terminé de decir eso, dice, esa luz que estaba sobre la pantalla comenzó a hacerse como que a disminuir sobre la pantalla. Dice, a ojos de los doctores, sobre esa pantalla, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y se deshizo a los ojos de ellos en la pantalla. No es la primera vez, no es la última, tampoco, pero sí necesitamos cambiar nuestra manera de percibir la palabra de Dios, de caminar en ella. Nos han enseñado por demasiados años ya religión. Y yo no quiero ser un cristiano más que está caminando en religión, cumpliendo con un ritual. Yo quiero ver los resultados que Jesús dice que podemos tener en mi vida. Y yo ya comencé, y tú deberías también de haber comenzado ya. Y llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces quiere decir que cualquier cosa que yo vea en la palabra de Dios, esas cosas son las cosas que no son sobre mi vida todavía, pero las voy a llamar como si fuesen. ¿Cómo las voy a llamar? ¿Cómo está escrito? La unción del Santo permanece en mí. Esa es la verdad de Dios. Y aunque vea lo que vea a mi alrededor, aunque experimente lo que experimente a mi alrededor, la verdad de Dios es que la unción del Santo permanece en ti. Así como las estrellas, será tu descendencia. ¿Ya era? Físicamente no. La sanidad que tú quieres ya es. Físicamente no. Espiritualmente lo tienes, pero tienes que llegar a ser ¿cómo? Permaneciendo en ese camino y no dejando que tus pensamientos te distraigan. Hermano, la mayor parte de los cristianos creemos, pero permitimos que la mente divague demasiado en cuanto a ¿va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a entrar ese dinero? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¡Hey! Mientras estés preguntando así, estás en la arena de la mente, no en la de Dios. Porque en Dios no hay preguntas, hay respuestas. Y la respuesta es que eres sana por las llagas de Jesús. No recibas otra cosa. Y ya hemos conocido muchísimos hermanos y hermanas que reciben eso, creen que Dios los sana y mueren a las poquitas semanas. Pero hemos conocido también personas que creen, caminan en eso y aquí están ahorita, participando con nosotros. ¿Cuál eres tú? Dios ya decidió, nomás está esperando que tú decidas también. Me gusta eso que están haciendo ahí. Entonces trata con la situación tuya llamando las cosas que no son como si fuesen. Dios tiene la última palabra en toda situación. ¿Cuál es? Ahí está en la palabra.
Ve, hállala y confiésala por encima de todo lo demás. La fe vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Bueno, utiliza tu fe para vencer al mundo. ¿Hay alguna otra manera de vencer al mundo? No, no hay. Y puede ser una descripción perfecta de la fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, entonces si yo voy a Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, también puedo decir que sin llamar las cosas que no son como si fuesen, es imposible agradar a Dios. ¿Lo ven? Bien sencillo, hermanos. El justo por la fe vivirá. Bueno, el justo llamará las cosas que no son como si fuesen. Y por eso va a vivir. Es lo mismo. Es la definición de fe. Pero nada más decimos, por la fe vivirá. Y nos desligamos de la responsabilidad que Dios nos dice que debemos de tener para llegar a ser. ¿Les está sirviendo? Gloria a Dios. Cuando tú haces preguntas, obviamente estás en la arena de la mente. Y en la arena de la mente no hay fe. Aquí arriba no puedes pensar como Dios piensa. A menos de que estés leyendo la palabra y la dejes que pase a tu espíritu. Pero aquí en la mente, en tu razonamiento, nunca vas a hallar la fe, porque la fe está en tu espíritu. También ya lo vimos. La manera para llegar a la meta final es lo que Dios dijo de ti, o dice de ti. Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ok, no me debilito en la fe cuando veo lo que está sucediendo en mi cuerpo o en mis circunstancias, no me debilito en la fe. ¿Cómo se puede debilitar tu fe? Es una pregunta inversa, a partir de lo que estamos leyendo. ¿Cómo se puede debilitarse uno en su fe? Considerando las circunstancias. Ah, sí, pues es que mira cómo están las cosas. Abraham dice, la palabra dice que Abraham no consideró, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como de 100 años. Pues ya no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Ya no puedo, mi esposa mira cómo está, pero no voy a considerar mi fe, sino que me voy a fortalecer diciendo, gloria al Señor, gracias Padre, porque este cuerpo ya no sirve, pero tú tienes el poder para hacerlo, que trabaje. ¿Y sí? Yo no sé ustedes si se están emocionando como yo estoy bien emocionado, hermanos, a pesar de que lo hemos visto, pero lo estamos viendo en un nivel más alto, un nivel de aplicación de todo, en el que tú puedes individualmente poner en marcha el poder de Dios en tu vida. Eso me emociona a mí muchísimo. O no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Muchas veces vemos a los demás y decimos, pues si esa persona creyó por 20 años y se murió y tenía mucha fe. Nunca, hermanos, nunca tomen una decisión en su vida basado en lo que le sucedió a otra persona. Porque ustedes no saben lo que esa persona y Dios estaban tratando o en qué nivel iban. Abraham no consideró ni siquiera la matriz de Sara. No era su problema cambiar a Sara. Su problema era creerle a Dios que su descendencia era poderosa en la tierra. Sería poderosa en la tierra como la arena del mar. Mi descendencia es poderosa en la tierra. Yo ya no le digo a mis hijos cosas contrarias a eso. Veo un problema, veo cualquier situación, veo que a veces no pueden, veo que están en dificultades. Mi descendencia es poderosa en la tierra. Gracias. No, thank you, Jesus. Y las cosas están cambiando rápidamente para ellos. Y van a seguir cambiando. Porque el que tiene el poder es la palabra, no nosotros. No la hablo yo para que poder convencer a Dios, la hablo para que lleguemos a ser lo que Dios dice que somos. Esa es en la vida de cada uno de ustedes, hermanos.
Entonces, ¿cómo se debilita la fe? Considerando las circunstancias, viendo los resultados de otras personas. No se metan en ese campo de acción, hermanos. No es de ustedes. El trabajo de ustedes es creerle a Dios por su palabra y caminar en ello. Dios es fiel. Dije, Dios es fiel. Amén, así sea. Gloria a Dios. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. 20 minutos terminó. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham protegió su fe, manteniendo su atención fuera de las cosas equivocadas. Protegió su fe, manteniendo su atención fuera de las cosas que lo trataban de desviar de lo que Dios decía que él era. Es lo que está diciendo el 4:20. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Cada vez que venía ese pensamiento, decía, gloria a Dios, mi descendencia sobre la tierra es como la arena del mar, porque Dios lo dijo. Se fortaleció dando gloria a Dios por la promesa que le había dado. Aquí están todas las promesas, hermanos, para nosotros. ¿Cuál es la que estás aplicando a tu situación? Ya no le des tiempo aire a las circunstancias que están a tu alrededor. No se los des. No vale la pena. Y te están manteniendo tu atención en lo que no es Dios y estás caminando en lo que no quieres caminar. Ya se le acabó el juego a Satanás. Ya lo descubrimos. Y cuando lo descubres, dice la palabra de Dios que pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Ya lo identificamos. Y todo lo que nos ha robado, hermanos, ahora no él, porque de él no recibo nada, pero hay ángeles cosechadores por medio de los cuales estamos reclamando todo lo que él robó. 7 veces. Gloria al Señor por sus promesas. Entonces, 4:21 dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cómo puedo yo estar totalmente persuadido de eso? Caminando en la palabra, caminando identificando mis pensamientos, caminando en el Espíritu, llenándome de la palabra de Dios. Voy a llegar a ser y estar persuadido en lo que Dios dice que soy. Si no sabes qué es lo que Dios dice acerca de ti, pues ¿cómo vas a aplicar en una pelea? Si no sabes boxear, no te subas con Mike Tyson. Pero si entrenas, y si sabes, y tienes el cuerpo para eso, si no, métete en tu categoría, ¿verdad? Pero si sabes y entrenas y haces lo que tengas que hacer, tienes muy buena oportunidad en el ámbito físico de ganar. En el Dios siempre ganas. Siempre ganas. Hijo, gloria al Señor. Bien, les voy a leer nada más 4 o 5 declaraciones y con eso termino. Es importante aplicarlas y hacer el cambio necesario en tu vida acerca de la fe. Dice, no es fe creer que somos sanos solamente porque nuestro cuerpo muestra indicaciones de sanidad. Esa no es fe. No es fe creer que somos sanos solo porque nuestro cuerpo muestra indicaciones de sanidad o te sientes bien. Esa no es fe. ¿Por qué? Porque puedes ir al médico y al reporte, y el reporte te puede decir que sigue estando ahí los síntomas o sigue estando ahí la bola. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿En qué tiene que estar puesta nuestra fe? En lo que la palabra dice que somos. Hermano, ¿puedes orar por mí? Para que el resultado en el hospital y lo que diga el doctor sea favorable. You missed the point. Ya te saliste de la fe. No voy a orar contigo para eso. Porque si el resultado no es en acuerdo con lo que tú estás creyendo, si así vas con temor, ahora si el resultado es contrario, no, voy a orar contigo para que sepas lo que la palabra dice acerca de ti. Independientemente de lo que el doctor te diga, que tienes o no tienes, tú eres la sana en Cristo Jesús, porque Dios dice
que eres sana. Y Él es el médico de médicos. ¿A quién le vas a creer más? No estoy diciendo que no vayan a los doctores. No estoy diciendo que no hagan lo que necesiten hacer. Pero no le crean más al reporte contrario, a esa esperanza del mundo, que a la esperanza de Dios que dice, eres sano por las llagas de Jesús. ¿Lo ven? Otro. Si los síntomas regresan, vamos a poder seguir creyendo. Perdón. O sea, si los síntomas regresan, vamos a poder seguir creyendo que somos sanos, porque la palabra no fluctúa. La palabra siempre es la misma. Entonces, si ustedes ven, están creyendo por algo y algo regresa a sus vidas, recuerden una cosa, hermano, Jesús lo dijo como una ley, que el espíritu que vivía en una persona y esa persona nace de nuevo, el espíritu sale y anda por un tiempo por lugares secos buscando qué hacer, pero luego se acuerda que la casa que dejó está vacía y ordenadita. Ya no puede vivir dentro, pero sí puede venir a un lado y comenzar a hablarte y a decirte de todas las cosas que te vas a morir. Es una ley esa. Pero si tú estás preparado, no lo vas a dejar entrar, ni acercarse a ti. Le vas a decir, la palabra dice. Entonces, no porque los síntomas regresen, quiere decir, ¿verdad?, que la palabra no trabajó. Escuchen bien eso, hermanos. Lo hemos visto demasiadas veces. Es que regresó el síntoma. No, pues entonces no, lo que dije no trabajó. Esa no es fe. No es nuestro trabajo hacer que la prueba se detenga. No es nuestro trabajo hacer que la prueba se detenga. Nuestro trabajo es creer en acuerdo con lo que se nos dijo. Es decir, yo no voy a hacer que algo que me duela, por ejemplo, yo no voy a hacer que se detenga por mis confesiones o por esto o por lo otro. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Es que me duele mucho, vamos a orar para que se te quite. Y muchas veces sucede que se quita, pero muchas veces sucede que vuelve después de que se quita. Entonces, no porque se quita o no se quita, quiere decir que la palabra trabajó o no trabajó. No es la forma de poder nosotros definir la fe. La fe es por lo que Dios dice que es. Simple y sencillamente, arregla tu situación, camina en esa situación y te vas a convertir en lo que Dios dice que eres. Vas a llegar a ser conforme a lo que Dios diseñó para ti. Espero que tengan sus oídos espirituales abiertos, porque lo que hoy están recibiendo, hermano, los va a hacer caminar en un nivel mucho más alto, no nada más para ustedes, sino para miles de gentes que allá afuera no tienen esperanza. Y tienen una bola de enfermedades y una bola de situaciones, no saben qué hacer, están desesperados, pero no van a venir a una persona cristiana que dice que tiene fe y que sabe que es sano por las llagas de Jesús, pero anda caminando contrario a lo que cree. Van a venir a una persona que demuestra su fe, que camina en ella, que bajo las circunstancias sigue caminando por ese camino estrecho. No podemos hacer que el dolor se aleje. Porque no podremos lograr con trabajo hacer lo que Dios dice que tenemos, sino que Él es el que va a hacer que las cosas sucedan. Esto está basado en Juan capítulo 14, versículo 10. Yo hago lo que el Padre dice que haga, digo lo que el Padre dice que diga, pero el Padre hace las obras. ¿Lo ven? Yo confieso, sí, yo hablo, sí camino en eso, pero el Padre hace la obra. Yo no. Yo soy un vaso a través del cual el poder de Dios se mueve y se manifiesta, pero yo no tengo ese poder originado en mí. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok, ya vamos acá
acabar. Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice, se los voy a leer en la Biblia de las Américas, me gustó como decía esa. Jeremías 1, 12. Dice, en la Reina Valera, dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Háblala, camina en ella. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Wow, es una promesa de Dios. No, yo no sé, se ha tardado mucho. Oye, pero ¿cuánto tienes confesando? No, pues como 2 años o 3 meses. La palabra dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. ¿A quién le vas a creer? La Biblia de las Américas dice, bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. No, hermanos. Ahora veo por qué son los últimos tiempos. Qué bárbaro. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero de gran victoria en Cristo Jesús. De gran victoria, hermanos. Si tú crees que no eres sano por causa de los síntomas que todavía estás experimentando, estás creyéndole a tu cuerpo más que lo que la palabra dice que eres. Esas deberían de ser tarjetitas que deben de tener continuamente al lado de ustedes, de su cama, en el refrigerador, estarse acordando de eso, hermanos, porque se va a presentar las situaciones. No les estoy diciendo si alguna vez, no, van a venir, porque están poniendo por obra la palabra de Dios. Entonces, si tú estás creyendo que no eres sano por causa de que los síntomas están todavía en tu cuerpo, y lo puedes aplicar a cualquier situación o promesa de Dios, entonces estás creyéndole más a tu cuerpo o a la circunstancia que lo que Dios dice que eres por su palabra. Mientras consideres los síntomas, van a persistir en tu vida. Mientras le pongas atención a los síntomas, van a seguir persistiendo en tu vida. Y eso es otro de los cambios que yo hice. Le ponía demasiada atención a los síntomas, a ver si todavía estaban, a ver si todavía estás. Ahora, hermanos, I don't care. La palabra dice, fui sano por las llagas de Jesús y sé que estoy en el proceso de llegar a ser. Y así como me ha librado de muchas otras cosas, así también en estos casos. Es exactamente lo mismo. Requiere de un compromiso de uno. Última, la victoria de Jesús en tu vida es que nada te te distraiga o te mortifique. Nada. La victoria de Jesús en tu vida es que no dejes que nada te distraiga, te robe la paz, te mortifique, que nada de eso, sino que permanezcas en ese reposo de Dios, sabiendo que Dios dijo y llamando las cosas que no son como si fuesen. Dios dijo que tengo la mente de Cristo. No pasé la prueba, no pasé el examen. Dios dice que tengo la mente de Cristo. Los testimonios que escucho, hermanos, de esos, son testimonios de gloria, de comenzar a gritar por la calle de lo que Dios está haciendo. Y lo acabo de ver doble en la vida de Anabel y no, es todo lo que puedo decir. Pero lo he visto en muchos de ustedes, ¿verdad? Lo voy a ver en todos ustedes.
Y cada uno de ustedes está llamado para vivir en esa grandeza de Dios, en esa victoria completa en todas las áreas de su vida, y lo libero sobre esta congregación en el nombre de Jesús. Llamo la palabra de Dios arraigada a sus corazones, sin que nada falte, sin que nada esté quebrado, perfectos en su caminar, para que ustedes sean vehículos de gloria al Señor todos los días, todas las horas, en todo momento, y muchas personas vengan al conocimiento de Él por causa de ustedes. Amén. Romanos 4, 22 y 24. Cierro. Ya he cerrado como 4 veces, pero está bien. I know. Thank you. Porque esto que estamos viendo, muchos me han dicho, pues sí, que es muy bonito, qué padre, ¿verdad? Pero, pues, ese fue Jesús. O ese fue Abraham, el padre de la fe, pero tú. Bueno, ¿no dice en Gálatas 3:29 que los que somos hijos de Abraham somos linaje? Los que estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos. Bueno, entonces, si Abraham pudo, dice en el 22, por lo cual también la fe de Abraham le fue contada por justicia. Romanos 4:22. Pero luego viene lo emocionante. Y no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, se hablaron estas cosas. O se escribió que la fe le fue contada por justicia. No, entonces, 24. ¿Están listos? Sino también con respecto a vosotros, a ustedes. Se escribieron estas cosas, que la fe de ustedes les va a ser contada por justicia. Cuando comiencen a caminar en ella, van a comenzar a experimentar el poder de Dios en ustedes, pero tienen que ser participantes. No porque ya tienen todas las cosas en su interior, quiere decir que ya no van a tener que hacer nada. Tienen que llegar a ser, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Tú crees? Te es contada por justicia. Gloríate en el Señor. Esas son las buenas nuevas. No que aguántate todo lo que el enemigo te traiga. No, esas no son buenas nuevas. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. No, fíjense que terminé temprano. 1:07. Todavía me quedó vuelo. Quiero estar escuchando testimonios, hermanos. No es presión, es nada más caminen en ello. Dios va a mostrar eso en sus vidas. Pero quiero estar escuchando testimonios de esta congregación en base a lo que está escrito de ustedes. Caminen en ello, lo van a ver. No hay nada imposible para ustedes. Cualquiera que me puede decir, pero es que lo que yo estoy creyendo es que no levantó Dios de los muertos a Lázaro. Después de 4 días, ¿qué puede ser tan difícil para Dios? No hay nada imposible. Está en la Biblia, es tuyo. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy nos has dado. Gracias porque esta serie va de incremento en incremento, de escalón en escalón, Señor. Y gracias porque estaremos viendo y experimentando el poder de tu Espíritu en medio de la congregación, señales, maravillas, milagros, dones espirituales trabajando como los hemos estado viendo, Señor. Pero gracias porque todas estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos, Señor, como congregación, que tú eres poderoso para hacer lo que dices que somos. En el nombre de Jesús, llamo a la congregación bendecida en Cristo Jesús y a caminar en esos caminos más altos y en esos pensamientos más grandes, más altos que los que hemos estado acostumbrados a hacer. Es decir, en ti, Señor, están esos pensamientos y esos caminos más altos, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos la seguridad y la certeza de que todas tus promesas son en Él, sí, y en Jesús, amén.
Padre, gracias porque nada retienes de nosotros, sino que todas las cosas las hiciste para nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo llamo a esta congregación grande en el Cristo Jesús, en la fe que Dios nos ha dado, para la gloria de Dios. Amén. See you martes a las 6.